Grabación y voy a volver a hacer la presentación. Muy buenas noches. Estamos con el tecnólogo en desarrollo publicitario, ficha 2721707, en la competencia de comunicación eficaz. Entonces, pues vamos a dar inicio. Estábamos citados a las 7 de la noche. Vamos a iniciar. Generalmente no se no se conectan los compañeros, Jason. Sí, será que pronto, será que no estarán enterados como es una nueva clase, pero igual se mandó por el grupo que tenemos de la ficha. Bueno, listo, pues vamos a dar inicio ya que pues la cita estaba a las 7 de la noche y el día de hoy pues ya iniciamos la grabación también para que Es que quede hay unos que como... llegan un poquitico tarde por el trabajo, 7:10, 7:15, ellos, pero se Bueno, conectan. estamos pendientes entonces cuando vayan llegando. Bueno, vamos Listo, pues. a dar inicio en esta competencia de comunicación. Pues partimos de que la naturaleza de la comunicación viene desde que nosotros nacemos, ¿cierto? Tenemos la necesidad de expresarnos. A estas alturas y en el tecnólogo, entonces decimos, pero ¿por qué estamos viendo comunicación si nosotros ya sabemos hablar, ya sabemos leer, ya sabemos escribir? Y resulta que el SENA brinda una formación profesional integral, donde preparamos a los aprendices para el mundo laboral de una forma integral, no solamente que sepan todo lo que tiene que ver con sus habilidades técnicas y que sepan hacer todo este desarrollo publicitario y páginas web y todas las cosas que ustedes aprenden a hacer, sino que ustedes tengan unas buenas, una buena comunicación con su entorno. Para ello, desde mi punto de vista, yo pienso que nosotros debemos empezar a analizar cómo nos estamos comunicando. Y de acuerdo a cómo yo veo qué me está pasando, cómo me comunico, qué inconvenientes tengo, asimismo debo irlo superando. Teniendo en cuenta que siempre hay unos procesos donde estamos con otras personas, entonces tenemos a un comunicador o un emisor que es quien da el mensaje, pero ese mensaje no va al vacío, no va a las nubes, sino que va dirigido a otra persona, que en este caso sería el receptor, que es quien recibe este mensaje, ¿ya? Puede ser bidireccional, porque el uno dice una cosa, pero el otro sencillamente pues va respondiendo, ¿cierto? Se hace ese feedback, esa respuesta. Asimismo es no solamente en el esperar que si yo saludo, yo digo buenas noches, espero que me saluden, no, sino que yo también estoy mirando todo lo que tiene que ver con ese lenguaje no verbal, lo que a veces nosotros decimos, pero hacemos unos gestos que hacen pensar a la otra persona algo distinto. No sé si de pronto Jason ha escuchado por ahí esa frase que dice que es que no me ofendió lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Claro, sí, profe, es como la expresión corporal. Dice mucho cuando tiene rabia, frustración lo dice, o cuando dicen las palabras como una hipocresía, pues se sienten como la expresión corporal. Y el tono, ¿cierto? El tono que nosotros utilizamos. Entonces, de eso se trata básicamente esta competencia, que nosotros hagamos como un autoanálisis para mirar cómo nosotros estamos. Vamos a hacer unos ejercicios y no es solamente para presentar la evidencia, sino para que lo tomemos todas estas habilidades que vamos a ver aquí como parte de nuestra vida y de la formación para el mundo laboral, ¿ya? Entonces,
aquí también vamos a encontrar que nosotros tenemos y las tenemos y nos vamos a encontrar con personas con distintas actitudes. Entonces, en una misma persona vamos a encontrar una actitud pasiva, una actitud agresiva, pero también una actitud asertiva. ¿De qué dependerá? Jason. ¿Preguntas, profe? ¿De qué dependerá tener una de estas tres actitudes? La pasiva, agresiva. Pasiva, asertiva o agresiva. Se corta, profe, estás hablando y no te escucho bien. Bueno, estoy mencionando que en una misma persona podemos tener estas tres actitudes, o la pasiva, la agresiva o la asertiva. Entonces, una persona que tiene una actitud pasiva y que es recurrente todo el tiempo, pues no es tampoco tan positivo, ¿cierto? Porque esto nos indica que es una persona que tiene su autoestima baja y que seguramente se va a callar ante los maltratos y va a permitir que otras personas lo maltraten, ¿ya? No, Pero una el persona otro aceptada, lado, pues, de pronto. sí, señor. El otro lado ya es la actitud agresiva, donde ya es el otro extremo, donde no permito que me vayan a decir nada, que no me expliquen cómo es porque yo ya sé cómo es, que todo me molesta, que si el otro llegó tarde o llegó temprano, es malo porque llegó tarde, malo porque llegó temprano, y empiezan como los roces y esto daña el clima organizacional. El clima organizacional es esa forma en la que nosotros vivimos en nuestro trabajo, si es un clima bueno o un clima malo. Un clima bueno es donde de pronto hay un respeto, hay asertividad, donde nosotros somos tolerantes, donde nosotros manejamos nuestras emociones, hacemos lo que tenemos que hacer y nos preocupamos hasta un punto por la entrega, digamos, de un producto final o del objetivo que lo que sea lo que se dedique la empresa, ¿sí? Entonces, eso sería un clima organizacional bueno. Un clima organizacional malo es donde las personas no manejan sus emociones y o son muy susceptibles, lloran por todo, se quejan por todo. Esto genera enfermedades, porque entonces es cuando nosotros empezamos a ver en las empresas a las personas que les duele recurrentemente la cabeza, que les duele la espalda, que se están incapacitando por enfermedades que no están como tal diagnosticadas, sino que es que ahora le dio por sufrir de migraña, por estrés, porque no maneja la presión, porque no, de pronto no maneja los tiempos, son un compendio de cosas. Entonces, ¿cuál es de estas actitudes, cuál sería la mejor? Pues tener una actitud asertiva, ¿cierto? Donde nosotros tomamos nuestro tiempo para pensar, obviamente nosotros sentimos las cosas que pasan y nos podemos afectar, es normal afectarnos por situaciones, pero también es importante manejar esas emociones, ¿ya? Para no generar más tropiezos dentro de una compañía. En el caso de ustedes que están estudiando desarrollo publicitario, yo diría que ustedes necesitan estar bien, porque ustedes me imagino que su palabra clave es la creatividad, ¿o no, Jason? Sí, profe, mucho. Entonces el día, ay, no, es que hoy estoy deprimido y no puedo pensar en cómo hacer una campaña publicitaria. Pues terrible, ¿cierto? Sí, sí, que tener la mente despejada. Y en lo posible, Una, como lo dices, un buen campo de trabajo, ¿no? Porque a veces las campañas se hacen
entre varios o cosas así. Y si una persona no está puesta para trabajar en grupo, estresa a todo el mundo y no así, o sea, las cosas se quedan ahí como empiezan, ¿no? No se llega a ninguna meta. no se logran los objetivos, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, todas las profesiones lo necesitan, pero en el caso de ustedes, la creatividad, el trabajo en equipo, el saberse comunicar, porque ustedes no es solamente que hagan cosas para, digamos, diseñar, no es solamente el tema de diseñar, es el tema de vender, porque el trabajo que usted haga tiene que venderlo. ¿Cómo lo venden? ¿Por medio de qué? La creatividad de lo que posteamos siempre, de lo que mostramos al público. Y necesariamente necesitan hacer exposiciones, ¿sí o no? ¿Qué, profe? Ustedes necesitan hacer exposiciones de los productos que ustedes hacen, de las cosas que Ah, ustedes también, hacen. sí, profe. Claro, siempre. Ahorita, pues, por medio de las redes, digamos que se evita un poco de cosas, pero finalmente siempre se necesita una clientela, ¿no? Entonces, saber cómo llegarle a esos clientes a los que nosotros vamos a venderle nuestro producto, pues ahí está esa parte importante donde nosotros tenemos que aprender a hablar, a gesticular, a utilizar un adecuado tono de voz y demás. Entonces Sí, aquí sí. Lo que vemos mucho, el arquetipo del cliente. El buyer person, hemos visto con la profesora sobre conocer el cliente, investigarlo, así vamos a saber llegarle al cliente. y entonces ya sabiendo cómo es, ya sabemos qué necesita. Ahora necesitamos Sí, hablarle, mostrarle por qué nosotros identificamos que esto es lo que usted necesita, ¿sí? Convencerlo. Y si entonces de pronto es que somos muy buenos haciendo todas las cosas publicitarias y diseñando, pero nos da pánico escénico, ¿qué podríamos hacer ahí? Si nos da pánico escénico, pues nos pues toca para superarlo, ¿no? sí, pues intentarlo poco a poco, es como siendo, pues digo yo, siendo breve y directo, ¿no? Y poco a poco ir manejando, pues, no extenderse en algo así que de pronto, no sé, le complique llegarle al cliente, ¿no? Y hasta que va cogiendo confianza y lo va logrando. Ir haciendo ejercicios, exactamente. Entonces, no nos podemos limitar es que yo soy tímido y yo soy muy bueno diseñando, pero no me pongan a hablarle a nadie porque yo eso no lo puedo hacer. No, la idea es ser muy integral. Fíjense ustedes que dentro de la capacitación que ustedes reciben, pues reciben estas transversales que le apuntan a eso, hablarles acerca de la integralidad, aunque desde la parte técnica que ustedes precisamente manejan, todo el tiempo lo deben estar haciendo, ¿no? Entonces, esto es como un refuerzo, pero no estamos hablando necesariamente de la parte técnica, sino ya más de la parte del ser humano. Hay que superarse, hay que reflexionar, saber cuáles son nuestras limitantes para así mismo hacer como un plan de contingencia, ¿cierto? Entonces, si yo sé que yo soy muy tímida y entonces me da miedo hablar y me da miedo hablar en público, entonces yo debo primero reconocerlo y luego empezar a aplicar unas estrategias para irlo superando, ¿ya? Bien, entonces vemos acá también todo lo que tiene que ver con la parte de la kinestesia, ¿sí? Que es esa expresión facial, la sonrisa, una sonrisa siempre, digamos que rompe el hielo, hace que las otras personas se sientan como más tranquilas, genera un ambiente de confianza,
tener el contacto visual. Muchas personas dicen, si le da miedo el público, entonces no lo mire. No, es que todo el tiempo nosotros debemos estar mirando al público. Hay que tener una postura correcta, ¿cierto? Si nosotros vamos a pasar a hacer una exposición de un trabajo, de un diseño que nosotros hayamos hecho y pasamos con las manos entre el bolsillo o pasamos jibados, entonces es muy complicado. Este ejercicio, esta transversal, esta competencia nos va a pedir como primera evidencia un video, que es donde ustedes me deben poner en práctica todas estas cosas que estamos mencionando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, una muy buena postura, muy elegantes, que la grabación de ser posible, si le pueden decir a alguien que les colabore, grabándolos para que les quede cuerpo completo, pues muchísimo mejor. Que ustedes, bueno, también viene esta otra parte que nos habla de la proxemia, ¿cierto? Que es saber manejar esos espacios. Dicen que mi espacio personal termina donde inicia el espacio del otro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que mi espacio personal termina donde inicia el del otro? Steven, Carolina. Profe, pues no sé si es correcto lo que vaya a decir, pero creo que se refiere a que yo no debo sobrepasar los límites invadiendo pues el espacio del otro, digámoslo así redundantemente. Es el respeto hacia la otra persona en cuanto a su entorno, sus opiniones, ideas, no sé, profe, no sé si estoy equivocada o de pronto acerté en algo un poquito. Perfecto, eso es, a eso se refiere, ¿sí? Estas cosas y sobre todo en el espacio físico, digamos que nosotros lo habíamos superado un poco en el tiempo de la pandemia, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia, todos estábamos muertos, justo que alguien se nos acercara. Entonces, si alguien se nos iba a acercar, entonces nosotros, no, que no se me acerque, nosotros dejamos de dar la mano, nosotros dejamos de saludar con un beso, de dar abrazos a personas que no vivían con nosotros. Eso fue, mejor dicho, yo creo que a muchas personas nos sucedió. Entonces, esta parte en el espacio físico, esta proxemia, se mejoró mucho a partir de la pandemia, pero ya fue al otro extremo, donde nosotros ya no queríamos ni siquiera saludar dando la mano. Volver a retomar eso, pues nos costó. Y aún en algunas empresas y demás, todavía se maneja un poco como de ese distanciamiento, que es en algún momento lo más aconsejable. Yo les digo siempre a mis aprendices, cuando ustedes lleguen a hacer sus etapas productivas, ustedes tienen primero que ser observadores, pero también tienen que ser muy conscientes de la realidad. Ustedes no pueden, si ustedes llegan a ser aprendices en su etapa productiva y miran que todos llegan y saludan de beso al jefe, entonces llega el aprendiz el primer día y también se va a ir a dar besos. No, hay que manejar las distancias, hay que ser muy observadores, saber hasta dónde realmente nosotros podemos entrar. Decía Carolina, tiene que ver hasta con ese respeto por la palabra del otro, por lo que piensa el otro.
todo está ya preestablecido y hace parte de lo que veíamos anteriormente de esa asertividad. ¿Qué puedo hacer yo sin que moleste al otro? ¿Y qué puedo hacer yo para aportar a la organización comunicativamente? ¿Cómo se aporta comunicativamente? Que si hay alguien disociando, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Continuar con la cadena de disociación o sencillamente pararla porque no seguimos, digamos que el ritmo de esas habladurías, de esos comentarios, de lo que dijeron, que si es que, ay, que vea que van a hacer una actividad y no invitaron a esta, parte de la empresa, sino que solamente para unos. Entonces empiezan como con esa comunicación disociadora que de pronto lo que perjudica en muchos casos a las personas y a las empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué es que finalmente no nos van a dar el contrato porque la presentación que hicimos no les gustó y empiezan? Es que como la hizo fulano, es que como la presentó sutano. No, siempre hay que poner las cosas muy claras, con la asertividad, dejar de pronto, acá viene esta parte del paralingüístico, ¿cierto? Entonces, hablar como tenemos que hablar, manejar nuestras emociones. Nosotros por más nervios o más emoción que tengamos no podemos estar gritando, no podemos estar llorando. Hay que manejar nuestra inteligencia emocional para podernos comunicar de una forma adecuada. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? No, profe. No, Bueno. yo hice aquí con eso. No, profe. Bien. Acá, esta es una herramienta muy importante para ustedes que tiene que ver con la voz, ¿no? Y nos sirve como una herramienta para la comunicación verbal, ¿no? Usted puede tener muy buenas ideas, pero si no sabe cómo expresarlas o no utiliza un tono adecuado, incluso puede tener un discurso muy bueno acerca de lo que usted quiere decir, cómo usted va a presentar su producto, pero no utiliza el tono de voz adecuado, ahí perdió, porque usted va a perder la atención del público. Por más bueno que sea el producto, si usted no los mantiene atentos con su tono de voz, jugando con subidas del tono y bajadas y mantenerlo estable, pues ahí van a perder la atención, ¿ya? Entonces, una de las técnicas es esa. Entonces, usted sube la voz para que las personas otra vez vuelvan a prestar la atención, ¿ya? En el material de Comunicándonos, hay unos ejercicios que los voy a invitar a que los hagan para que cuando ustedes presenten su evidencia, pues lo pongan en práctica, ¿no? Que se evidencie. También tenemos esta otra parte. Recordemos que las habilidades de la comunicación son 4 y van siempre de la mano. Las habilidades son escuchar y hablar. A veces nosotros hemos encontrado casos donde decimos, es que esa persona es sordomuda porque tiene un problema en el oído. Pero tienen el problema en el oído, pero no habla. O sea, no es que tenga un problema en su sistema fonatorio, sino que esas dos habilidades van conectadísimas. El que no habla no escucha, el que no escucha no habla. Y las otras dos habilidades son leer y escribir. Entonces, cuando se hablaba del analfabetismo, era que no sabían leer y escribir.
en este momento decimos, es que yo sé leer, pero a mí sí me cuesta mucho escribir. No, usted sabe leer y escribir. Que tenga mala ortografía, que de pronto no utilice bien los conectores, que no utilice bien los signos de puntuación. Eso es una cosa. Usted ya sabe leer y escribir, porque quien no sabe leer no sabe escribir. Son procesos que siempre van de la mano. Entonces acá voy a hablarles un poquito, ahondar un poquito en esta parte, escuchar. ¿Es lo mismo escuchar que oír? ¿Ustedes qué dicen? No, señora, no es lo mismo. ¿Cuál será la diferencia? Es que yo puedo oír porque escucho ruidos, porque es mi sentido, pero escuchar es captar lo que me está dando a entender la otra persona o lo que me quiere dar a entender la otra persona, entenderle bien qué es su punto de vista, bueno, lo que se refiere a lo que me esté tratando de decir con sus palabras. Perfecto, muy bien, Carolina, gracias. Atender, entender, comprender, eso realmente es escuchar. Y es tan difícil escuchar, tanto que en la creación, yo creo en Dios, entonces yo digo que Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque necesitamos los 2 oídos. Nosotros somos muy malos escuchando, pero sí somos muy buenos hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para escuchar bien? Primero, pues, prestar atención, ¿cierto? Y además que uno escucha lo que le interesa. Es evitar juzgar a otras personas, hay que ser imparcial. Todo esto, estimados aprendices, apunta a mantener siempre un buen clima laboral, ¿sí? Si nosotros no aplicamos todas estas habilidades en nuestra empresa, de pronto ustedes ahorita me van a contar si han tenido esas oportunidades de estar trabajando en empresas o donde hayan estado de pronto trabajando mucho o poco tiempo y qué tanto impacta el clima, qué tanto impacta la comunicación en el clima laboral. ¿Sí? Sería una pregunta generadora. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros sabemos de la utilidad de una competencia, por ejemplo, como comunicación, pero sabemos que realmente sí es importante, no vamos a hacer una evidencia únicamente por hacerla, sino que nos vamos a tomar el tiempo, vamos a leer el material y sobre todas las cosas vamos a analizar cómo estamos en este momento, cómo estamos en comunicación. Entonces yo abro la pregunta para ustedes. Dentro de sus sitios de trabajo, ¿en algún momento han sentido que la comunicación impacta en el ambiente laboral, en el clima organizacional? Cuéntenme. Sí, profe, demasiado. Influye demasiado. Cuéntanos Sí, profe, eso es el diario vivir. Sí. Profe, pues en mi caso yo siempre he trabajado en el área de la salud con varias personas. Yo he tenido que relacionarme siempre con varias personas y el tener una comunicación asertiva y efectiva es tan importante porque ahí desprenden o malos entendidos o que se haga un proceso mal hecho o bien hecho, que se interpreten bien las cosas que se quisieron decir o se malinterpreten las cosas, como decías tú hace un momento, profe, eso es el diario vivir, como dice mi compañero, el estar disociando y el estar digamos que interpretando a nivel personal los actos en general, eso es muy tenaz. Y cuando yo siento que cuando el líder del área, en mi caso, no pone como una imparcialidad, es cuando eso se vuelve un caos, porque yo creo que además de ser un jefe o un líder,
tiene que poner es un límite donde eso no se permita para evitar ese mal ambiente, porque eso empieza a desmotivar, eso empieza a que uno no quiera hacer las cosas como antes, a que no quiera participar. Siento que eso es demasiado importante porque eso influye tanto como a nivel de, digamos, de inteligencia emocional, del ánimo y de la productividad que se haga en el trabajo. Totalmente, Carolina. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Jason, ¿qué nos ibas a decir? Sí, profe, pues yo trabajo, pues, es una parte como la compañera, pero es una ferretería, es muy grande. Y siempre sí, la comunicación es muy importante. Allá pasa mucho que por lo menos se factura herramienta, ¿no? Tienen códigos, hay bases, hay, digamos, unas llaves, son de diferentes, es parecido el nombre, pero tienen algo diferente en la medida. Y cuando por lo menos dicen algo, ¿qué tal ya? Y uno, entonces uno escucha bien, ya después dicen que no, que yo no dije eso, que yo no sé qué, y hay un error y tienen que acomodar el sistema, ir arriba, y hay un problema por eso siempre. Entonces, la falta de no escuchar y de no comunicar bien. Y que la persona son tercas porque no admiten como el error, ¿no? Dicen, no, fue mi culpa. Pero entonces se ponen como, no, fue su culpa. Entonces pasa mucho eso. Entonces siempre, en mi caso, cuando dicen, no, que si está tal referencia, entonces yo voy, escríbamela, voy y la busco y le digo. Entonces a veces uno le dice no, y a veces no, que usted dijo sí, y uno dice, bueno, entonces pasa mucho que, no es que siempre pase, pero cuando hay problemas y que toca ir arriba a las oficinas a desbloquear el código de la factura, entonces siempre hay como una discusión por eso y el entorno laboral se torna un poquitico tenso en esos momentos. Claro que sí, muy bien, gracias, Jason. Y Steven. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya hemos experimentado este tipo de cosas, pues ya sabemos cómo es la situación cuando no hay un buen clima organizacional y que todo radica, y es que todos los problemas de la vida radican por falta de buena comunicación. Las guerras se dan por una mala comunicación, ¿sí? Si vamos a ver, desde el inicio de la humanidad ha habido guerras y siempre obviamente por unos intereses económicos y por tierras, eso siempre ha sido así, pero que también hemos visto que entonces al principio peleamos, mandamos a que los ejércitos se maten unos con otros y luego nos sentamos a dialogar y hacemos los diálogos de paz y se acabó la guerra. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, miren que de una forma u otra la comunicación es esencial. En el campo laboral, pues, porque nos evitamos problemas, malos entendidos, renuncias masivas. Hace poco se hizo un estudio de investigación donde la empresa investigadora le preguntaba a los empresarios qué prefería, digamos, hablando desde porcentajes, qué tanto prefería que llegaran y que preferían contratar nuevo personal, que si lo preferían con altos niveles en sus capacidades técnicas o con altos niveles en sus habilidades blandas. Las habilidades técnicas son todas las cosas de las habilidades duras, ¿no? Como lo que se puede hacer en un computador, de todo lo que tiene que ver con conocimiento y capacidad de gestión, ¿sí? De hacer. Y las habilidades blandas son todas las que tienen que ver con el ser, con cómo es la persona, cómo se comporta, cómo se comunica, cómo socializa, cómo trabaja en equipo. Y para sorpresa de muchos, de no sé cuántos miles de empleadores que entrevistaron, sacaron un gran porcentaje y
la conclusión es que los empleadores actualmente están prefiriendo contratar en un 70%, que la gente llegue con 70% favorabilidad en sus habilidades blandas y el 30% en habilidades técnicas. Dicen que porque lo técnico lo aprenden y cada empresa funciona distinto, pero que esas habilidades blandas son muy difíciles de fomentar dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno impacta también en la formación y eso todo tiene que ser transversal. En todas las formaciones debemos estar hablando de lo mismo y estar superando incluso dificultades. Todo el tiempo se nos presentan dificultades, problemas que debemos ir superando en nuestro estudio, desde nuestro vínculo más cercano que es la familia. Entonces empezar como a respirar profundo, empezar a hablar bien, a no gritar, a tratar de mediar, ¿cierto? Entonces, porque si nosotros no lo hacemos desde nuestra casa, pues es muy difícil que lleguemos a hacerlo a la empresa. Por más que sepamos que allá no nos van a aguantar, a veces a las personas se les está saliendo. Y por eso ahorita hay un problema muy grave a nivel laboral en Colombia, porque hay mucha rotación de personal. Es demasiado. No, la gente no se queda en los sitios de trabajo porque no se amaña, porque no le gusta, porque lo gritan, porque lo regañan o porque los chismes o porque el malentendido. Es una frustración permanente que hay y eso pues tiene que ver mucho también con la inteligencia emocional y con la forma en que nosotros nos estamos comunicando, ¿ya? Entonces, aquí nos dan unos consejos, hay que guardar silencio para escuchar, hay que leer el lenguaje corporal de la otra persona, si le está agradando lo que yo estoy diciendo o viene enojado. Si una persona viene enojada, ¿qué debemos hacer? Callarnos y escuchar, es lo básico, ¿sí? Primero lo dejamos que hable, que diga, luego nosotros hacemos como la interpelación. Los invito a que ustedes escuchen acá estos videos, que entren, que los miren. Dice que es las características de una charla y una exposición. Todo esto puesto en práctica en la evidencia que ya les voy a comentar de qué se va a tratar, para asimismo también aclarar dudas e inquietudes que ustedes tengan. Las habilidades de un comunicador eficaz. Entonces, miren, que es consciente de lo que dice. Por ahí dice un adagio popular, yo sé lo que dije, pero no sé lo que me entendieron. Y eso es una mentira, porque yo debo ser responsable de lo que digo para que los demás me entiendan. Tener claridad en el proceso comunicativo, saber que es complejo, ¿no? Todas las personas no están al mismo nivel comunicativo y ahí es donde nosotros empezamos con la asertividad. Hay que mirar desde cómo es el otro ser y tratar de entenderlo sin ser pasivos, ¿no? Como lo miramos en la primera diapositiva. Ya habíamos hablado del tono de la voz. Dice, puedo escuchar con los ojos y con la piel. ¿A qué se referirá eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere Sí, no puedo sé, escuchar? Puedo escuchar con los ojos y con la piel. No sé. Se refiere a que nosotros podemos sentir, podemos saber lo que la otra persona está diciendo, está emitiendo, porque nosotros lo escuchamos con los ojos, o sea, con ahí viene a jugar un papel importante ese lenguaje no verbal. Nosotros vemos, entonces miramos qué pasa y escuchar también con la piel desde el tono.
desde saber cuál es el estado de ánimo de esa persona, de sentir cómo está esa persona, ¿ya? Entonces, son unas habilidades que es bueno que lo leamos, que analicemos cómo estamos, qué podemos mejorar y cómo lo vamos a mejorar, ¿cierto? Hacer cada uno como su plan de choque para mejorar lo que sea que de pronto identifiquemos que estamos mal. Ahora, no podemos basarnos todo el tiempo en decir que es que el problema es de los demás. Entonces, yo siempre he tenido jefes que me tratan muy mal y entonces el problema es de los jefes. ¿Será que sí o será que ahí está pasando algo? ¿Qué pasaría en ese caso hipotético? Creo, profe, que yo debo estar haciendo algo repetitivamente mal y que por eso mi jefe se porte así. Claro, o estamos haciendo algo mal en el hacer, o estamos haciendo lo suficientemente también pasivos para no poner un alto también a las personas, ¿cierto? Que fue como lo que vimos en la primera parte de esa actitud pasiva. Bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud? No, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a... Les voy a compartir nuevamente. Ya vamos a hablar acerca de la actividad de la evidencia que debemos presentar. Entonces, en la guía, pues, ustedes encuentran. La idea es que por favor hagan esta exposición que yo les estaba haciendo ahorita, esta socialización, es del componente formativo de comunicándonos. Quedaría pendiente el de argumentando para que ustedes lo revisen muy bien, lo analicen y de allí pues también se pueda poner como en práctica en la evidencia que ustedes van a realizar. Entonces la evidencia se llama video de la comunicación como expresión humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video. Entonces, con este video, ustedes me van a hacer, primero que todo, un escrito, ¿ya? Van a hacer como un guión, donde ustedes van a describir, van a contextualizar un problema de comunicación en su entorno laboral como tecnólogos en desarrollo publicitario, ¿sí? Esos problemas pueden ser muy similares a los que ustedes me mencionaron ahorita aquí, ¿cierto? Porque lo que me mencionó Carolina, eso se da en todas partes. Pero lo que me mencionaba también por acá, Jason, igual, es que los malos entendidos, el no responsabilizarnos de las cosas, eso siempre va a generar problemas de comunicación, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un guión. En esta evidencia dice que es un video, pero tiene el video y tiene una parte escrita, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a esa situación problemática. Puede ser un escrito científico, técnico o narrativo. ¿Cómo se hace? Estructura. Entonces vamos a revisar todo lo que tiene que ver en argumentación. Allí nos describen estos textos y ustedes de allí van a mirar cuál es el que se ajusta a lo que usted quiere hacer. ¿Sí? Vamos a describir esa problemática, vamos a hablar de cuáles son las causas, cuáles son las posibles soluciones,
cómo nosotros podemos influir en actitudes de las demás personas, qué herramientas comunicativas podemos utilizar. Todo eso va en el escrito. ¿Qué vamos a grabar? Vamos a grabar todo lo que ustedes van a realizar en esa parte escrita, lo van a contar, lo pueden dramatizar. Si tienen por ahí unos extras que les puedan ayudar en el video, lo pueden dramatizar y en eso va a consistir nuestra evidencia, ¿ya? Entonces, recomendaciones en el momento de grabar, pues que si lo van a hacer con su celular, que lo pongan de forma horizontal, que revisen que no haya mucho ruido, que ustedes manejen un adecuado tono de voz. Si ustedes le quieren poner cosas de animación, de edición, musicalizarlo, lo pueden hacer perfectamente, no hay ningún inconveniente. Además que yo esperaría las mejores presentaciones de ustedes por el tecnólogo que están cursando. Entonces me voy a dejar sorprender. Allí entonces tendrían que adjuntar video y el texto escrito, que básicamente es el guión, ¿ya? No se trata únicamente que vamos a improvisar, a hacer cualquier cosa y ya, no. El video máximo de 3 minutos, el guión o la síntesis de lo que van a hacer, máximo 2 páginas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar por el momento con comunicación eficaz. Los escucho, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Hasta fecha de entrega de la evidencia? Esta evidencia la vamos a trabajar. ¿Ustedes están trabajando con fechas cerradas o cómo están trabajando las evidencias? En algunos es cerradas, profe, pero pues digamos que en las competencias de inglés, el profe sí, aunque haya una fecha fija, él es flexible en las fechas de entrega. No pone así limitación. Bueno. Vamos a dejarla, porque con ustedes voy hasta el 17 de marzo, según el cronograma. Entonces, su evidencia, vamos a dejarla esta evidencia la vamos a dejar para el 1 de marzo. Del 1 al 3 de marzo. ¿Ya? Ok, profe. Del 1 al 3 de marzo. Vamos a dejarla para esa fecha. Y ya luego nos reunimos y trabajamos la siguiente evidencia, que es un informe, ¿ya? Lo vamos a manejar así entonces. Hasta ahí, ¿tienen preguntas respecto a lo que debemos presentar, comentarios, aportes? No lo reconozco, ma. ¿Cómo te va? Profe, si se me pasan los 3 minutos de video. No, no hay ningún problema. Pues tampoco que hagamos videos de 10 minutos o media hora. Pero sí, bueno, no que pasen un poquito, no hay ningún problema. Si ustedes tienen personas que les ayuden, que de pronto necesiten hacer un tipo de dramatización y los pueden incluir ahí también, pero que se evidencie muy bien quién es el aprendiz, ¿no? No que otras personas nos hagan el video. Ok.
¿El tema es específico en alguna situación, digamos, por lo menos en mi empresa, o tiene que ser en base a lo que estamos estudiando? Es que ahí no entendí. La idea es que ustedes lo hagan, un problema comunicativo en la parte de desarrollo publicitario, ¿sí? Tú nos contabas ahorita, por ejemplo, el tema de la ferretería, pero entonces trata de pensarte ya en el tema de desarrollo publicitario, en esa misma falta de comunicación y de que las personas no asumen sus responsabilidades, ¿cómo se manejaría esa situación? ¿Ya? Entonces, en el video se maneja el problema, las causas y la solución, ¿no? Y sí, ¿cómo se podrían plantear? ¿Qué habilidades comunicativas se podrían plantear para resolver este problema? Ah, listo. Y eso te va también en el guión, donde van en orden, ¿no? Como, Sí, señor. listo. Bueno, hasta ahí habrá otra pregunta. ¿Y la entrega es para empezando marzo? Escuché eso, no Del entendí 1 al bien. 3 de marzo, sí. Se Eso entrega. queda viernes, sábado y domingo. Listo, pues muchas gracias. Bueno. Bien, chicos, entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que les haya quedado por allá una semillita, que ustedes sigan en su proceso formativo. Me voy a agradar mucho de ver sus trabajos, sus presentaciones, de verlos en sus videos y asimismo pues les estaré haciendo las respectivas retroalimentaciones. Entonces, quedo pendiente, ya saben que si tienen dudas, inquietudes, pues me escriben por el correo de la plataforma o en el horario establecido del chat, no hay ningún problema, estamos para orientarlos. Y si no hay más inquietudes, vamos a dejar la conferencia hasta aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe, que tengas una feliz noche. Gracias igualmente. Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Gracias, Jason, Carolina, que estén muy bien. Steven, buenas noches, que no tiene micrófono.